Honorable Asamblea, ciudadanas legisladoras y legisladores, acudo a esta tribuna a promover una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular. Lo hago con la convicción de que alcanzará los acuerdos necesarios que permitan subsanar tres supuestos de urgencia que requieren ser atendidos por este Congreso de la Unión. La Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, carece de mecanismos para que las personas con discapacidad, en lo particular las de vista y del oído, puedan ejercer su derecho de participación política. Dado lo anterior, se deja ver una falta de mecanismos que propicien la inclusión en la vida pública de la nación de este importante sector social para los procesos de la consulta popular. Además, otro supuesto que no regula la ley es el supuesto en que la consulta, en el tiempo y en las circunstancias, queda sin efectos por la conclusión acto consultado, es decir, que el resultado de la consulta popular se vuelve intrascendente por la consumación de los hechos supuestamente a consulta, de modo que no es posible revertir los resultados de dicha inconformidad en la consulta. Avanzando en nuestros razonamientos, también encontramos que la ley carece de disposiciones para normar otro supuesto en que el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía presenten al mismo tiempo solicitudes de consulta popular. Entonces, ¿qué ocurre si las tres solicitudes fueran aprobadas? Ante este conflicto, esta iniciativa propone dar preferencia a que se lleve a cabo la propuesta solicitada por los ciudadanos. Por lo que se refiere al supuesto de la suspensión del acto a consulta, destacan en el mundo los casos de Canadá, en el que el gobierno puede llamar a plebiscito sobre los aspectos constitucionales que le parecen pertinentes. La propuesta puede contener una o varias preguntas. La consulta puede aplicarse al conjunto del territorio nacional o al número de provincias que decida el gobierno. La pregunta es formulada por el Ejecutivo, pero debe ser aprobada por las instancias legislativas que tienen, por supuesto, la facultad de enmendar. La consulta popular no puede coincidir con una elección general, tampoco puede realizarse más de 45 días después de su anuncio. Los partidarios de cada opción tienen que formar comités registrados cuando planean gastar más de $5,000 en la campaña, y en ese caso tienen que declarar sus ingresos y gastos, y los contribuyentes que aportan más de $250 deben aparecer en la declaración. Existe un límite de gasto para los comités, el cual está determinado en función del número de inscritos en las listas de los distritos en los cuales operen. También hay tiempo gratuito en los medios de comunicación electrónicos, el cual se distribuye de manera equivalente entre los partidarios de ambas opciones. La repartición del tiempo está a cargo de un árbitro de la teledifusión nombrado por el gobierno. Y, por ejemplo, también en los Estados Unidos, en 49 de los estados de la Federación utilizan una forma u otra de democracia directa. 39 de ellos exigen o permiten a los gobiernos locales realizar consultas sobre cuestiones que les competan. Las formas más comunes son el plebiscito constitucional, requisito para enmendar las constituciones locales; el plebiscito sobre leyes existentes, con el que los ciudadanos tienen el poder de derogarlas, reitero, con el que los ciudadanos tienen el poder de derogarlas; la iniciativa legislativa, mediante la cual los ciudadanos pueden proponer leyes; y la iniciativa constitucional, que permite a los electores proponer enmiendas constitucionales. En Suiza existen dos tipos de referéndums: las constitucionales, que forman parte integral del proceso de ratificación legislativa, y los facultativos, que dependen de una petición formulada por un número determinado de ciudadanos dentro de un plazo previsto. Estos no pueden ser convocados por el Parlamento o por el gobierno. En este sentido, el plebiscito en Suiza no es un instrumento del gobierno central, por eso sus resultados son obligados. Quiero llamar la atención, ya que en nuestro país, de acuerdo con la obra de las leyes de la participación ciudadana en México, proyectos políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura, de Alberto Olvera, la consulta ciudadana en México vio sus primeros ejercicios democráticos en las entidades federativas.
De las leyes vigentes, el referéndum está contemplado en 27 estados, no aplica en Baja California Sur. El plebiscito en 26, no existe ni en el Estado de México ni en el Estado de Querétaro. La iniciativa popular en 19 estados no incluye Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala ni Yucatán. Solo en 8 estados los resultados de los plebiscitos y de los referéndums son vinculantes si se cumplen ciertos porcentajes de votación. En el caso del plebiscito, por ejemplo, la ley del Distrito Federal y la de Tamaulipas exigen una participación de al menos 33% de la lista nominal para considerar vinculante el resultado. En Baja California exige que la mayoría tenga al menos un 25% de la lista nominal, mientras que en Coahuila se pide el 20%. En el caso del referéndum, las leyes del DF y de Tamaulipas no consideran vinculante su resultado bajo ninguna circunstancia, mientras Baja California requiere el 35% si es un referéndum constitucional y el 25% si es legislativo. En Coahuila, el porcentaje requerido es del 20%. En la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial número 7 de fecha 16 de febrero del 2001, para el caso de la adición de un capítulo relativo a la suspensión del acto a ser consultados, establece en el párrafo segundo del artículo 48 lo siguiente: en el acuerdo que se emita declarando procedente el proceso de plebiscito, ordenará a la autoridad que suspenda el acto y sus efectos hasta en tanto se conozcan oficialmente los resultados de dicha consulta. Abona en este sentido, constituyéndose en otro antecedente jurídico lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, que señala: en todo caso, la procedencia del plebiscito suspenderá la ejecución o la implementación de la decisión del gobierno, del Ejecutivo, del Estado o del Ayuntamiento hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. En el caso del Estado de Guanajuato, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado señala que el acto a consultar se suspende cuando el solicitante del plebiscito sea el titular del Ejecutivo local. Cito, artículo 31. Solamente cuando el plebiscito sea solicitado por el titular del Poder Ejecutivo o por los ayuntamientos, el procedimiento suspenderá los efectos del acto o decisión correspondiente. En el caso del Estado de Nayarit, el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado establece estos efectos suspensivos del acto en el caso del plebiscito. Esto lo señala en el artículo 28, y la Junta Estatal Ejecutiva dice: notificará al titular del Poder Ejecutivo del Estado o al ayuntamiento correspondiente respecto de la solicitud de plebiscito recibida a más tardar al día hábil siguiente de su presentación. La notificación de la solicitud tendrá efectos suspensivos respecto del inicio o continuación del acto administrativo, con el fin de que la Junta Estatal analice la solicitud y manifieste si en definitiva se inicia el proceso de plebiscito, en cuyo caso la autoridad deberá esperar a que se produzcan los resultados de votación para proceder de conformidad a lo que establece esta ley. En el caso de lo que nos ocupa y que nos va a necesitar, igual que pudiéramos tenerle un espacio de atención por el tema tan importante que es el de la consulta, y más aún en este momento que está en verse las leyes secundarias, yo creo que debemos en esta iniciativa analizar y detenernos para determinar que podamos en verdad contar y podamos corregir los ausentes que hubo en la ley de consulta popular. Yo les quiero también decir que respecto a una tercera propuesta de esta iniciativa, estamos adicionando a los artículos 40 y 45 medidas para que las personas con discapacidad auditiva y visual puedan participar en las consultas populares con medidas como la propaganda con lengua de señas
y las plantillas en braille de la consulta. Tenemos tratados internacionales y tenemos en la propia Constitución el derecho de que todos tienen que ser consultados, y me parece que esta parte de la población debería ser tomada en cuenta para tomar todos los mecanismos y todas las medidas necesarias para poder consultarlos, y asimismo que pueda ser en un tema como tan relevante que se viene para el año próximo, que es la reforma energética, que pueda ser suspendida en sus actos, porque es un tema que debe ser llamado a consulta de la ciudadanía y de quienes son los dueños y dueñas del petróleo de este país, que somos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.